Health a todos. Una disculpa por este cambio de formato. Mi idea era hacer un video como lo suelo hacer siempre, pero por cuestión de tiempo y compromisos tuve que hacer solo el audio. Aclarado esto, sigamos con el video. Andor ya terminó. Y para todos los que ya vieron el video de top de series de Star Wars, sabrán que fue mi serie favorita. Y la temporada final no hizo más que confirmarlo. La creación de Tony Gilroy sin duda es una muestra de que esta franquicia todavía tiene mucho potencial y cosas que contar. Pero lo mejor es que lo hace sin tener fanservice barato ni nostalgia. Simplemente nos contó una buena historia con grandes personajes y teniendo respeto por su audiencia. Eso fue todo. Se ha dicho mucho de que esta serie se siente diferente a lo que la saga nos tiene acostumbrados, que es más madura y atrevida y carajo, sí que lo es. Pero cosas similares recuerdo que se dijeron en su día cuando salió otra producción, que fue el episodio 8, Los Últimos Jedi, dirigida por Rian Johnson. Pero a mi parecer, el episodio 8 se queda bastante corto, y más ahora si lo comparamos con lo que acabamos de ver en Andor, pero hay que irnos por partes. Yo soy el Hueso Man, y esto es Tony Gilroy versus Rian Johnson. Para hablar sobre los aciertos de uno y las fallas del otro, hay que ir punto por punto. Crítica al sistema. Desde su concepción, Star Wars siempre se ha tratado de la lucha contra el Imperio, pero en realidad es una lucha contra las tiranías opresoras y el sistema. Usted está mal. Todo este maldito sistema está mal. La cosa es que en Andor vemos la cara más cruda y realista del conflicto, y no solo del Imperio, sino también de la Alianza Rebelde, lo que resulta más llamativo porque nos muestran de primera mano lo que es estar tras bambalinas, ver cómo se toma cada decisión y el precio que se debe pagar por ello. La senadora Mon Mothma recurre a préstamos y tratos con gente corrupta e incluso acepta hacer un trato de casar a su hija en un matrimonio arreglado con tal de tener recursos y dinero para poder financiar a la rebelión. Es una mujer que hace sacrificios enormes por un bien mayor. Luthen Rael, por otro lado, es un hombre que sabe que el fuego de la guerra necesita de chispas constantes para que pueda encender. Toma decisiones que nadie más tendría el valor de hacer. En la primera temporada tenemos al grupo de rebeldes de Anto Krieger, que se estaban preparando para dar un golpe, pero los imperiales ya sabían de esto y los estaban esperando. Todo era una trampa. Sin embargo, Luthen, en vez de advertirles, decide no hacerlo por dos motivos. Uno, porque si les avisa, entonces estaría advirtiendo el imperio de que tienen a un topo entre sus filas, el cual por cierto es Lonnie, y es el que le pasa toda la información relevante del imperio a Luthen. Y segundo, porque sabe que puede usar a Krieger como mártir. La muerte de unos caudillos rebeldes que son aplastados por el voraz imperio es el tipo de propaganda que precisamente desea para que más rebeldes se unan a la causa. Pero luego pasamos a los últimos Jedi, en donde vemos una crítica al sistema durante la incursión al casino. Primero, es demasiado obvia la crítica. Pero bueno, está bien. En Andor también hay mucha crítica directa, entonces omitamos eso. Pero cuando llegamos a esta escena, el personaje de Rose le da lecciones a Finn de por qué ese lugar es despreciable, ya que tenemos a ricos gozando de los vicios y de las apuestas, ya que su riqueza proviene de vender armas al enemigo, por eso los odia tanto. Los malos corruptos que hacen fortunas a expensa de los inocentes de la guerra. Pero luego viene lo interesante. Cuando roban la nave de uno de estos ricos y ven su inventario, se dan cuenta de que le han vendido armas a los malos, pero también a los buenos. Ajá, muy impactante todo. ¿Y luego? O sea, el mensaje que le da Benicio del Toro a Finn está bastante interesante. Que todo es una maquinaria y que en una guerra, ya sean buenos o malos, todos hacen gastos enormes en instrumentos para la muerte. El problema es la resolución y las consecuencias. Mientras que en Andor vemos cómo personajes como el propio Cassian y Mon aprenden tanto del horror del Imperio, pero también de las fallas de la propia rebelión, se atreven a la vez a cuestionar sus propios métodos. Ambos personajes entienden que muchas de las decisiones que toma Luthen es en pro de la rebelión, pero a la vez le echan en cara cuando se pasa de la raya. No solo por estar de su lado y contribuir a la alianza, aceptan ciegamente todo lo que hace.
Eso es la vida, tener la capacidad de aceptar algo o no, y de preguntarte el por qué. Si es bueno, ¿por qué es bueno? Si es malo, ¿por qué es malo? Y decirle que no a tu propia gente es mucho más difícil que encarar a tu enemigo, lo que le da más realismo y tridimensionalidad al asunto. En cambio, en los últimos Jedi, después de que Finn se entera de que la gente rica es rica en buena parte también por la propia resistencia, ¿qué? ¿Qué hace con eso? Pues nada, se la suda todo y sigue siendo el mismo personaje. Aprende a luchar por la causa y madurar, sí, pero no aprende a cuestionarse, todo lo contrario, solo acepta a los rebeldes como el bien absoluto y a la primera orden como los malos definitivos, es decir, una visión completamente reduccionista. Imaginemos un escenario alterno, que después de todo lo que vivió en el casino hubiera continuado con su decisión de irse, pero ya no porque creyera que era una causa perdida y que luchar era inútil, sino porque ya no quería ser parte de ningún bando porque al final lo que hace la guerra es fomentar el sufrimiento debido a su manufactura y al daño colateral. Y que después, y gracias a los poderes que se sacaron del ojete en el episodio 9, resulta que hace justo lo que los Jedi deberían haber hecho desde el inicio. Ayudar porque es lo correcto. Sean socialmente vistos como buenos o malos, pero ayudar porque es lo que se debe hacer. Entonces, ahora sí hubiéramos tenido un propósito y toda esta secuencia hubiera tenido una repercusión real y se hubiera dado un fuerte mensaje de no aceptar ni a A ni a B, sino de que tú puedes crear la opción C. Pero no pasó nada de esto. ¿Qué pasa con los caballos perros que siguen siendo obligados a correr en las carreras? ¿Y los niños maltratados del lugar? ¿A quién le importa? Hicieron destrucción pública y caos. Solo a uno de los niños le dejan un bonito anillo y listo. Buena acción realizada. Que por cierto, donde le cachen ese anillo, se lo van a quitar o hasta van a castigarlo porque seguro pensarán que se lo robó a algún invitado del lugar. Ni la historia ni el final nos hacen cuestionar nuestra percepción de los buenos ni de los malos en lo más mínimo. Al contrario, al final de la película nos siguen vendiendo el ideal de que la lucha nunca termina y que con la esperanza podrás vencer. Y vamos a ver, eso no está mal, porque coincide con los ideales fundamentales de la saga. Pero la parte de que me quieres vender que esta película es muy audaz porque subvierte el ideal del bien y el mal, pues es pura patraña. Entonces, ¿para qué la crítica al sistema si no va a haber cambios en la propia historia o en los personajes? Entonces, todo esto es un mensaje superficial y vacío. Contradicciones versus creación de personajes. Otra cosa que me hace valorar una producción y fruncir el ceño con la otra es en el trato que le dan a ciertos personajes y al lore de la saga. Y es que de verdad, que es más difícil darle continuidad a un personaje que solo escribir el contexto de uno que ya existe. Y aún así, esto no es excusa para hacerlo mal. Lo más comentado aún a día de hoy es el pobre tratamiento que se le dio a Luke Skywalker. Y sí, yo también formo parte de la gente que creen que le dieron en toda la madre al personaje. Pero vamos a detalle por eso. Aunque narrativamente hablando dentro del lore de Star Wars, el personaje más importante es Anakin, porque pues es el elegido, culturalmente ha sobresalido más Luke, por ser el protagonista de la trilogía original y uno de los mensajes que nos da este personaje es el de tener esperanza. Siempre es optimista y siempre busca la bondad. Por lo que a la hora en que tocaron al personaje en el episodio 8, siempre sale a relucir la contradicción que es la reacción y respuesta que tuvo con Darth Vader a la que tuvo después con su sobrino Kylo Ren. A Vader primero lo quería enfrentar porque sabía que era el malo, pero en cuanto descubre que es su padre y tras la tremenda putiza que le metió en su primer duelo, Luke aprende que mientras otros personajes como Obi-Wan le dicen que debe acabar con Vader porque ya es una máquina y ya no una persona, Luke está seguro de que todavía existe bondad en su padre, y dicho y hecho, es capaz de hacerlo volver al lado de la luz. Mientras que a Kylo Ren le pretendió atacar por visiones del lado oscuro que después dijo textualmente, ya no se podía salvar. Vine a enfrentarlo, Leia. No puedo salvarlo. Vamos a ver, ¿me estás diciendo que Luke sintió bondad en Vader? Un hombre que llevaba varias décadas siendo malo y habiendo cometido genocidios y otros crímenes de guerra, pero pensó que podía volver y al final efectivamente lo consigue. Y después con Kylo, que por cierto, todavía para este punto no era malo, solo lo estaban tentando al lado oscuro, y pese a que Luke ya era un maestro Jedi,
siendo mayor y mucho más sabio, ¿su primer reacción es sacar su sable de luz contra él? No me chingues. Y después, cuando lo vuelve a encarar, ya directamente lo considera una causa perdida. Pese a que solo estuvo unos pocos años en el servicio del mal y... Bueno, vamos a ver, sí, mató a civiles, mató a su propio padre, pero ni de chiste se compara con los crímenes que cometió Vader. Además de que la misma película todavía mostraba bastante vulnerable a Kylo cuando se mostraba con Rey y hasta se rehusó a matar a su propia madre cuando tenía un tiro libre para hacerlo. Y repito, ¿ese morro ya era imposible de salvar? Es que neta, no me jodas. Involucionaron a Luke únicamente para que Rey pudiera sobresalir y ser la nueva protagonista absoluta, demostrando que no necesita lecciones de viejos rancios, ya que ella sabe todo lo habido y por haber. Y por otro lado tenemos a Cassian Andor, un personaje que de por sí no era el protagonista de Rogue One, y el personaje ya nos lo habían pintado como un personaje que da todo por la causa, pero que no se la piensa dos veces a la hora de hacer ciertos actos reprobables para sobrevivir y cumplir con la misión. Cassian no tiene una brújula moral tan definida ni tan absoluta como sí la tiene Luke, por eso no resulta chocante cuando vemos a Cassian ser un gatillo fácil, porque así nos han pintado el personaje desde el principio. Además de que Cassian es mucho más profundo que Luke. Siendo justos, esto es algo que ayuda más al personaje de las series que de las películas. Al tener más tiempo en pantalla, pues se pueden desarrollar con más profundidad. Claro, esto cuando tienes buenos guionistas, ¿verdad? Si no, pregúntenle a The Acolyte. Pero aún así, la supuesta profundidad que le quieren dar a Luke en el episodio 8 resulta poco interesante porque casi todo lo que se dice choca directamente con los ideales y la personalidad con la que fue presentada en un inicio. Mientras que con Cassian se empeñan en hacernos entender por qué es así, por qué reacciona de cierta manera ante el peligro o los problemas y sobre todo es más interesante ver cómo un tipo bala perdida sin nada que aportar a nadie se va sumando lentamente a la causa hasta convertirse en un pilar clave de la rebelión, cuando vemos su final siendo parte del escuadrón que robó los planos de la Estrella de la Muerte, logrando destruir la mayor arma del Imperio y asistiendo la primer mayor victoria de la Alianza Rebelde. Y el mérito de dicha destrucción se le atribuye precisamente a Luke. Escritura competente y respeto por el lore. Mucho he hablado de la construcción de los temas y los personajes, pero ahora tengo que ir directamente a la fuente de todo, la escritura misma. Y a pesar de que Rian tiene buenos créditos a su nombre como Knives Out o Looper, en general siento que el guión no es su mayor fuerte. Pero en específico, el problema con el episodio 8 es que la película está más enfocada en ser su propia historia. Lo que a principio no está mal, porque luego hay películas que se sienten como un trámite para llegar a la siguiente sin darle realmente su propio brillo. Pero a lo que voy es que Rian se enfocó demasiado en hacer una película sin tomar en cuenta que estaba haciendo la segunda parte de una trilogía, que a su vez es la octava parte de una saga ya establecida, por lo que no puedes alterar las cosas solo porque te convienen. Y esto dicho por sus propias palabras. Writing characters for Star Wars, you have this universe, you have characters that everybody knows, and then now you are doing something from scratch. Like, do you find your approach is different for that? No, not at all. Because I don't know. I don't really think in terms of universes, like or in terms of creating worlds or whatever. That's not that interesting to me. The only thing that's interested in me is story, and the story specific to, like, whether you're writing a Star Wars film or that's part of a 3-movie trilogy or quote-unquote original thing like Knives Out, you're still telling a story that's new to the thing that you're doing, that it has to work within the context of that movie. So to me, the notion of what's the entire galaxy or world that you're creating or something, I can't imagine getting excited about creating that. Pues si no le importa respetar el canon, entonces no es sorpresa que el fandom fuera tan fuertemente divisivo con la película. Pero, ¿saben qué es lo más gracioso? Que irónicamente, lo más criticado de la película, es decir, la parte del entrenamiento de Rey a manos de Luke, es también lo mejor escrito de la película. Explico. A lo largo de las precuelas y también de Clone Wars, vimos cómo efectivamente la Orden Jedi estaba
cayendo bajo su propia vanidad y creyendo que tenían el control y eran la máxima autoridad respecto al control de la fuerza, lo que los volvió ciegos e hizo que tuvieran al enemigo en casa y frente a sus narices y ellos ni en cuenta. Por lo que entonces los argumentos de Luke sobre el final de la Orden Jedi en realidad sí tienen fundamento, pero el problema es que le dieron la trama correcta al personaje equivocado. En la misma de Clone Wars vemos que la fuerza misma le muestra a Yoda lo que es el futuro inevitable, por lo que él, junto con Obi-Wan, quienes fueron no solo supervivientes de la purga, sino además altos miembros del Consejo Jedi, pues tuvieran una visión completa del panorama. Ambos aún seguían siendo firmemente creyentes de la fuerza, pero también de la religión Jedi, y que eran necesarios para la galaxia. Teniendo presentes los errores que cometió la Orden, buscaron cómo redimirse y transmitir sus enseñanzas a quien era el futuro de los Jedi, es decir, Luke. Por lo que no le veo el más mínimo sentido a que Luke le guarde tanto rencor y tenga tan mala imagen de los Jedi. Él no vivió de primera mano ni su auge ni su caída. Todo lo que conoce de la Orden lo sabe por Obi-Wan y por Yoda, quienes fueron sus maestros y, como ya dijimos, auténticos supervivientes de lo que fue la Orden, tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Y no le enseñaron precisamente a corregirlo? En los 30 años de brecha entre el episodio 6 y 7, ¿no sirvieron para Luke que hiciera una mejor orden? Pues parece que no. Si querían seguir tocando el asunto de la caída de la Orden Jedi, lo más lógico hubiera sido que en vez de Luke hubiera sido otro personaje. No sé, tantos Jedis a los que no les han dado importancia, hubiera estado cool que agarraran a un alien que resultara ser también demasiado longevo y que hubiera vivido en la época en la que la Orden cayó. Así, todos los diálogos que dice Luke hubieran sido coherentes por venir de una persona que sí vivió la caída de la Orden de primera mano. Pero tal y como está en la película, que sea Luke quien comente y despotrique de esa forma sobre los Jedi, para mí queda completamente fuera de lugar. Y otro de los grandes problemas, y esto sí, legítimamente creo que está escrito con las patas, es toda la subtrama del almirante Holdo con su gente. En esta parte de la historia, después de que Leia quedara inconsciente, hay un relevo temporal y quien se hace cargo de la flota es Holdo. Pero cuando uno de nuestros protagonistas, Poe, le pregunta cuál será el plan para salir de la situación, una duda legítima, ya que la situación, por cierto, es escapar porque el enemigo les está pisando los talones e incluso los pueden rastrear si intentan saltar a la velocidad de la luz, ¿cómo creen que le responde el almirante? Pues ninguneándolo frente a todos, y no decirle absolutamente nada. Y no solo no le dice nada a Poe, no le dice nada a nadie de la Resistencia. Lo que al final hace que haya un motín para buscar cómo sobrevivir, cuando el plan era algo demasiado simple. Escapar a un planeta cercano usando las cápsulas de escape mientras el enemigo seguía las naves grandes sin darse cuenta. Ya, eso era todo. El plan es muy sencillo y sin embargo esta mujer prefiere no decirle nada a nadie. ¿Para qué? ¿Para que todos a bordo sientan impotencia y angustia de no saber qué va a pasar? ¿Y sientan que el enemigo se los va a llevar directo con San Pedro? No, pues, de puta madre. Tremenda líder sin duda, ¿eh? Y luego, la razón para esto era porque quería mantener viva la llama de la rebelión. ¿Neta? ¿Hacer que tu gente vaya perdiendo la esperanza porque piensan que van a morir es tu forma de mantener viva la llama? Está bien, creo. Es su cultura y hay que respetarla. Completamente lo contrario a los personajes de Luthen y Kleya en Andor, ya que por un lado Mon Mothma es la sanadora que les da el apoyo económico y finalmente público cuando toma las riendas de la alianza, pero mientras se iba formando la rebelión, estos dos eran quienes buscaban reclutas, quienes movían gente y los recursos que conseguía Mon, y finalmente también ayudaban a orquestar todos los golpes que se hacían y en los diferentes mundos aparte. Pero también eran ellos quienes escondían a los espías que tenían tanto en el Imperio como entre los propios rebeldes, y eran los que cercioraban de no dejar cabos sueltos, sin importar el medio necesario. Luthen y Kleya eran los ojos en el cielo pero también en las sombras de la rebelión. Ellos sí tenían sentido que fueran discretos, porque cualquier información que se les escapara hubiera afectado a la alianza, e incluso la hubiera podido hundir sin siquiera haberla empezado. Esa es quizá la mayor diferencia entre ambos. Luthen y Kleya ayudaban en las sombras a la creación de la Alianza Rebelde para que pudiera ser la organización que eventualmente derrotaría al Imperio. Pero la Resistencia, ellos ya eran el bando ganador. La Primera Orden no era ni de lejos el régimen galáctico que sí fue el Imperio.
todavía eran un grupito que ganó poder y relevancia después de haber destruido la República en el episodio 7, pero ni de lejos se podían comparar con el Imperio. Entonces, la resistencia viniendo de una reorganizada república tras la caída del Imperio, ¿por qué habrían de mantener el puto secretismo como si otra vez fueran un movimiento clandestino? Esto no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza de verdad. Y ese es precisamente el problema de que Disney no pensara adecuadamente la trilogía desde un inicio, y mejor simplemente se dedicaran a hacer un maldito copy-paste de la trilogía original. Curioso, porque Tony Gilroy también ha expresado de sentirse limitado con cosas como el lore, y además admitió no ser especialmente fan de Star Wars. I don't like Star Wars. Not don't like. I just never been interested in Star Wars ever. So I had no reverence for it whatsoever. I was unafraid about that. Our mandate was to make a new lane, try to bring in an audience that may be Star Wars reluctant or Star Wars resistant, you know, and try to do a different kind of show for people who may not, and do a show that you didn't have to watch Star Wars to ever enjoy. Y aún con todo eso, supo cómo adaptarse al canon, incluso rescatando cosas que ya no eran canónicas, como la primer masacre gormana a manos de Tarkin, un hecho que era parte del universo expandido, pero que Tony supo traer de vuelta para que cuando se cometiera la segunda masacre tuviera un peso dramático mucho mayor, ya que la información respecto a este hecho era tan poca que Tony y su equipo de guionistas pudieron aprovechar para darle más complejidad al mismo tiempo que podían meter a Cassian al conflicto. Algo que también retomaron fue el discurso que dijo Mon Mothma en contra del Imperio en Rebels, demostrando que Tony Gilroy, sin ser fan de la saga, sí le investigó lo suficiente para que su serie no fuera una contradicción contra el lore ni contra el canon. Quizás la única contradicción directa que hay es respecto a un cómic en el que se mostraba cómo Cassian se había hecho del droide K2SO. Pero es un cómic demasiado pedorro y que realmente no aportaba casi nada, por lo que la verdad no me molesta que hayan descanonizado este cómic. Definitivamente me quedo con el origen de ambos personajes mostrado en la serie. Solo quiero hacer un rápido énfasis en cómo Andor hace que uno se cague con sus villanos. El Imperio en esta serie de verdad es espeluznante. Desde la escena de tortura, ver el sistema penitenciario en Arquina, el intento de abuso a Bix, la masacre gormana, este imperio es de temer y se toma con mucho respeto a sus villanos, como Death Ramiro y Partagaz, y hasta hace que el director Krennic en más de un momento se sienta verdaderamente intimidante. Mientras que en los últimos Jedi, quien era uno de los personajes mejor llevados de su entrega anterior fue el General Hux, ya que en el episodio 7 tenía un temple de hierro. Incluso cuando le reprochaban sus fallos, él procuraba no inmutarse para demostrar que estaba a la altura del régimen. Y no olvidemos su discurso en la Starkiller Base antes de destruir la República. De verdad, aquí Donald Gleason se mega rifó. Bound to the First Order, and will remember this as the last day of the Republic. Pero luego pasamos al episodio 8 y literal, en su primera aparición, ya lo denigran y lo tratan como un bufón tipo Minion de Marvel. Es patético. Y de Snoke, mejor ni hablemos. En fin, la verdad no puedo evitar seguir recomendando Andor, que es una serie fenomenal, que no menosprecia la inteligencia de su audiencia y que sí es la cara más profunda y oscura que se haya visto en Star Wars, que logró de verdad desafiar el status quo del fandom y logró ser bastante arriesgada. Creo que estará feliz con mi trabajo. Muy interesante. Es agradable ver que alguien sí se esfuerza mientras que los demás solo hacen lo mínimo posible. Gracias a todos por ver este video, la verdad tenía muchísimas ganas de hablar de este tema. Si creen que dejé algo de lado o si no están de acuerdo conmigo, por favor háganmelo saber en los comentarios y yo los estaré leyendo y respondiendo con mucho gusto. Esta semana se acaba el mes de Star Wars y después vendrán más videos y más cortometrajes, así que si no se los quieren perder, activen la campanita de notificaciones, den like, síganme en mis redes sociales. Ya conocen todo el choro. Esto es otro episodio de El Hueso Man Opina. Yo soy El Hueso Man. Chieri.